Imagina por un momento que sostienes en tus manos una Nintendo Switch. El plástico es moderno, los Joy-Con encajan a la perfección, y la pantalla, brillante y nítida, te invita a explorar mundos como Hyrule, recorrer pistas de Mario Kart o construir tu isla en Animal Crossing. Millones de personas en todo el planeta hacen lo mismo cada día, sin detenerse a pensar que esta consola, símbolo de innovación en el siglo XXI, es el resultado de más de 130 años de historia. Una historia que comenzó en un pequeño taller de Kioto, Japón, mucho antes de que existiera siquiera la idea de un videojuego. La historia de Nintendo es, en esencia, la historia de cómo una empresa supo adaptarse y reinventarse una y otra vez, atravesando guerras, crisis económicas y revoluciones tecnológicas. Es también la historia de cómo un fabricante de cartas de juego se convirtió en uno de los pilares de la industria del entretenimiento digital. Para entender este viaje, debemos retroceder al año 1889. En ese año, Japón vivía un período de cambios drásticos. Tras siglos de aislamiento, el país se había abierto al comercio exterior y estaba adoptando rápidamente ideas y tecnologías occidentales. En Kioto, un joven artesano llamado Fusajiro Yamauchi abrió un pequeño negocio llamado Nintendo Koppai. Su objetivo era fabricar y vender cartas de Hanafuda, un tipo de naipes japoneses usados para juegos tradicionales. Estas cartas, decoradas con motivos florales y pintadas a mano, eran muy populares, aunque en ese momento el juego estaba regulado debido a su relación con las apuestas. Nintendo se especializó en hacer cartas de alta calidad, y poco a poco su reputación creció. Sin embargo, durante las primeras décadas, la empresa permaneció como un negocio modesto, centrado exclusivamente en este producto. A principios del siglo XX, Fusajiro se retiró y dejó la compañía a su yerno, Sekirio Kaneda, quien adoptó el apellido Yamauchi. Durante gran parte del siglo XX, Nintendo continuó fabricando cartas, adaptándose a los gustos de los jugadores. En 1953, se convirtió en la primera empresa en Japón en producir cartas de plástico, un avance que mejoró su durabilidad y le permitió expandirse más allá del mercado tradicional. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1956, cuando el nuevo presidente, Hiroshi Yamauchi, nieto de Fusajiro, viajó a Estados Unidos. Allí visitó las oficinas de United States Playing Card Company, líder mundial en naipes. Yamauchi se dio cuenta de que el mercado de cartas era limitado y que, si Nintendo quería crecer, debía diversificarse. Lo que siguió fueron años de experimentación. Entre finales de los 50 y mediados de los 60, Nintendo probó negocios tan diversos como una compañía de taxis llamada Daiya, un servicio de hoteles del amor, una cadena de alimentos instantáneos e incluso una aspiradora. La mayoría de estos intentos fracasaron, pero dejaron una lección clave. La empresa necesitaba un producto que pudiera escalar y perdurar. Ese producto empezó a vislumbrarse en 1966, cuando Nintendo contrató a un joven ingeniero llamado Gunpei Yokoi. Su primer gran invento fue el Ultra Hand, un juguete extensible que se convirtió en un éxito masivo en Japón, vendiendo más de 1 millón de unidades. Yokoi demostró que con creatividad y bajo costo se podían lograr grandes ventas, y poco después lideró la creación de otros juguetes electrónicos, como el Ultra Machine y el Love Tester. Pero lo más importante estaba por venir. A principios de los 70, Nintendo comenzó a interesarse por los videojuegos, una industria incipiente que estaban haciendo en Estados Unidos con máquinas como Pong de Atari y la Magnavox Odyssey. En 1974, Nintendo adquirió la licencia para distribuir la Odyssey en Japón, su primer contacto directo con el mundo de las consolas. Poco después, desarrolló sus propias máquinas arcade, como EVR Race, y, en 1981, el legendario Donkey Kong. Este último no solo fue un éxito rotundo, sino que presentó al mundo a un personaje llamado Jumpman, que pronto sería rebautizado como Mario. Con Mario, Nintendo encontró su icono definitivo,
y con Shigeru Miyamoto, el joven diseñador detrás de Donkey Kong, descubrió a uno de los creativos más influyentes en la historia del videojuego. Tras el éxito de Donkey Kong en 1981, Nintendo comprendió que no solo podía competir en el mercado de los videojuegos, sino liderarlo. La década de los 80 estaba marcada por un crecimiento explosivo en las salas recreativas, pero también por un problema que afectaría a toda la industria: la saturación del mercado y la baja calidad de muchos productos, lo que desembocó en el colapso de 1983, conocido como el crash de los videojuegos en Estados Unidos. Atari, entonces el gigante del sector, se derrumbó por la falta de control de calidad y el exceso de títulos mediocres. En ese contexto, Nintendo vio una oportunidad. En 1983 lanzó en Japón la Family Computer, conocida como Famicom, una consola doméstica de cartuchos intercambiables con gráficos avanzados para la época. Inicialmente tuvo problemas técnicos, pero tras corregirlos, se convirtió en un éxito en Japón. En 1985, Nintendo decidió llevar la Famicom a Estados Unidos, pero con un rediseño estético para adaptarse a un mercado desconfiado. Nació así la Nintendo Entertainment System, NES, que se presentó no como una video game console, sino como un Entertainment System, con accesorios como la pistola Zapper y el robot ROB para diferenciarse de las máquinas que habían saturado el mercado. La estrategia funcionó. La NES se convirtió en la consola que resucitó la industria en Norteamérica. Títulos como Super Mario Bros. 1985, The Legend of Zelda 1986 y Metroid 1986 definieron géneros enteros y crearon sagas que siguen vivas hoy. Nintendo estableció una estricta política de licencias, controlando qué juegos podían publicarse en su consola, asegurando calidad y evitando otro colapso. Entre 1985 y 1990, la NES vendió más de 60 millones de unidades, consolidando a Nintendo como la líder mundial. En 1989, Nintendo dio otro golpe maestro: la Game Boy. Diseñada por Gunpei Yokoi, esta consola portátil no tenía la pantalla a color de sus competidores, pero compensaba con su bajo consumo de batería, durabilidad y un catálogo sólido. El golpe definitivo fue incluir Tetris en el paquete, un juego simple, adictivo y perfecto para cualquier edad. La Game Boy se convirtió en un fenómeno cultural, vendiendo más de 118 millones de unidades en sus distintas versiones. A principios de los 90 la competencia se intensificó. Sega, con su Mega Drive, Genesis, lanzó agresivas campañas de marketing, como el famoso Genesis Does What Nintendo Don't. Nintendo respondió en 1990 con la Super Nintendo Entertainment System, SNES, que ofrecía gráficos y sonidos superiores, y juegos que hoy son considerados obras maestras: Super Mario World y The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid y Donkey Kong Country. La guerra de consolas de los 90 fue feroz, y aunque Sega ganó terreno en algunos mercados, Nintendo mantuvo una sólida base de fans. Sin embargo, no todas las decisiones fueron acertadas. En 1995, Nintendo lanzó el Virtual Boy, una consola portátil de realidad virtual con gráficos rojos monocromáticos. Fue un fracaso comercial y se retiró del mercado en menos de un año, vendiendo solo 770,000 unidades. Ese tropiezo no detuvo a Nintendo. En 1996 lanzó la Nintendo 64, su primera consola en usar gráficos 3D reales. Títulos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time, definieron cómo se diseñarían los juegos en 3 dimensiones. A pesar de su innovación, la Nintendo 64 perdió terreno frente a la Sony PlayStation, que usaba discos en lugar de cartuchos, permitiendo más espacio y costos más bajos para los desarrolladores. Nintendo insistió en los cartuchos, lo que limitó el catálogo de terceros y permitió a Sony dominar esa generación. En 2001, Nintendo presentó la GameCube, una consola compacta que utilizaba minidiscos. Técnicamente potente, no logró superar a PlayStation 2 ni a Xbox en ventas,
pero dejó un catálogo de culto con juegos como Metroid Prime, Super Smash Bros., Melee y The Legend of Zelda: The Wind Waker. El gran renacimiento llegó en 2004 con la Nintendo DS, una portátil con doble pantalla, una de ellas táctil, que abrió nuevas posibilidades de juego. Fue un éxito arrollador, vendiendo más de 154 millones de unidades y atrayendo tanto a jugadores veteranos como a un público casual. En 2006, Nintendo cambió la industria con la Wii. Su mando con sensor de movimiento y su enfoque en la diversión familiar rompieron barreras. Personas que nunca habían tocado un videojuego empezaron a jugar a Wii Sports en salas de estar, hospitales y residencias de ancianos. Vendió más de 101 millones de unidades y se convirtió en un fenómeno social. Pero el éxito no es eterno. En 2012, la Wii U intentó continuar la fórmula con un mando tableta, pero una comunicación confusa y un catálogo inicial débil provocaron ventas bajas. Solo 13,5 millones de unidades. Fue uno de los mayores fracasos de la compañía. Nintendo aprendió la lección. En 2017 lanzó la Nintendo Switch, una consola híbrida que puede usarse en casa o como portátil. Fue un éxito inmediato. En sus primeros 6 años, vendió más de 125 millones de unidades, acercándose a las cifras históricas de PlayStation 2 y Nintendo DS. Títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Animal Crossing, New Horizons impulsaron sus ventas y consolidaron su catálogo. En 2025, Nintendo sigue explorando nuevos horizontes. Salió la Switch 2 el 5 de junio de este año, y la compañía continúa expandiendo sus franquicias en películas, parques temáticos y móviles. Desde un pequeño taller en Kioto fabricando cartas Hanafuda hasta liderar la industria del entretenimiento global, Nintendo ha demostrado que la clave de su éxito es reinventarse sin perder su esencia, crear experiencias únicas que conecten generaciones. Así que, la próxima vez que enciendas una consola de Nintendo, recuerda que estás sosteniendo más de un siglo de historia, innovación y momentos inolvidables. Si te ha gustado este recorrido por la historia de Nintendo, te invito a que le des like a este video, te suscribas y actives la campanita para seguir descubriendo historias fascinantes como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu primera consola de Nintendo y qué recuerdos tienes de ella? Nos vemos en el próximo video.